Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad que nos das de vivir, de estar aquí. Señor, gracias por tú darnos la salud necesaria, las fuerzas, Señor, para estar aquí, para escucharte, para cantarte, Señor. Aún así, si no lo fuera, Señor, estamos firmes en ti, Señor, y queremos atender a tu palabra, queremos seguir siendo animados, confrontados, queremos seguir siendo exhortados en tu palabra, Señor. Danos tú tu espíritu para poder comprender, para poder atender sobre todo. Padre, gracias por mis hermanos que están aquí, por esta disposición, esta disponibilidad que ellos tienen para escucharte, Señor. Y tú, Señor, tú habla a tu pueblo, tú a través de mí, Señor, da la palabra correcta proveniente de ti, Señor. Quita toda palabra mía, quita toda idea mía, todo pensamiento mío, Señor, y pon tu poderosa palabra en este lugar, Señor. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy veremos solamente estos tres versículos pues muy importantes antes de entrar a lo que es ya el ministerio público de Jesús. De hecho, si te das cuenta, hay dos eventos importantes, que es el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Entonces vamos a ver hoy lo que corresponde al bautismo de Jesús y posteriormente, si tú observas ahí en versículo 14, ya viene ahí Jesús principia, ¿verdad? Eso es su ministerio. Veamos estos dos eventos importantes. Y entrando un poquito en contexto a lo que es el texto, recordemos que la intención de Marcos es pues, predicar el Evangelio. ¿No? Predicar el Evangelio, de hecho, desde el versículo 1, ¿verdad? Dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y vemos aquí esta intención de Marcos, ¿eh? Es decir, de predicar esta obra divina de salvación a los perdidos, ¿no? Y vemos que este libro, ya lo veíamos anteriormente, confirmado con el hermano Iván que predicó la semana pasada, que este libro está específicamente escrito hacia los gentiles, mayormente griegos, que se habían salvado en el Pentecostés y que habían, digamos, de alguna manera se habían establecido en Asia Menor, en Jerusalén y en algunas ciudades cercanas a donde ocurrió la obra del Espíritu Santo. Entonces, Marcos escribe en un sentido de ánimo, él quiere animar al pueblo a conocer a Jesús, pero en específico conocerlo en su rol de siervo. ¿Vale? Vamos a ver aquí en Marcos cómo este mismo va a presentar a Jesús en sus obras, en su ministerio, en lo que Jesús hizo. Y es por eso que si tú observas también, ahí al comenzar vienen como títulos o textos con sus títulos muy cortos, ¿no? Es decir, Marcos quiere como detallar así muy en concreto qué es lo que Jesús hizo. Y es lo que estamos ahorita nosotros viendo, estas dos obras importantes antes de que Jesús empezara en su ministerio público. Entonces, él no tiene este deseo de presentar a Jesús en un sentido biográfico, sino en un sentido ministerial. Por eso es que este comienzo, a comparación de Lucas y Mateo, es a razón de sus obras, ¿no? Entonces, Marcos expresa este inicio ministerial de Jesús con una preparación de él en la tierra. Del versículo 1 al 8, vemos que Marcos cita o menciona a un personaje muy importante, que era Juan el Bautista. Lo menciona como aquel preparador, como aquel vocero, como aquel predicador. En Juan
en el Evangelio de Juan nos habla acerca de como aquel Elías, que vino como Elías, es decir, como un profeta que anunciaría la venida de Cristo, un profeta que prepararía el caminar de Cristo, las obras de Cristo. Entonces, Juan, aunque a la luz de los hombres, Juan el Bautista, aunque a la luz de los hombres no parecía un profeta, porque ya vimos en los primeros versículos, ¿verdad? Que no vestía como un profeta. Entonces, además, Juan no oficiaba en el templo, un profeta oficiaba en el templo, tenía vestiduras muy elegantes, pero Juan no lo parecía, pero sí era un profeta en el sentido de que él predicaba a Cristo, preparaba la venida de Cristo. Entonces, Dios mismo habla acerca de Juan el Bautista en Isaías y Malaquías, que también se citaron en la semana pasada, de manera que Juan el Bautista es importante porque a él se le encomienda esta tarea de poder preparar a Jesús en su ministerio. Es decir, Juan tenía la tarea de preparar este camino de Jesús. Dice versículo 4 que él bautizaba y predicaba del arrepentimiento y del perdón de pecados. Vemos que, y es interesante que algunos de los hombres de los cuales se bautizaron, que caminaban con Juan el Bautista, más tarde se convertirían en discípulos de Jesús, ¿verdad? Como lo es Andrés y Pedro. El Evangelio de Juan nos muestra que ellos mismos eran seguidores de Juan el Bautista. Y entonces sobre esa línea, Marcos de los versículos 9 al 13 va a relatar, te decía, dos eventos importantes. Primero el bautismo de Jesús y luego la tentación de Jesús. Dos elementos claves antes de entrar de lleno al ministerio. Dos eventos que debemos estudiar cuidadosamente con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y hoy nos enfocaremos en este primer evento, el bautismo de Jesús, que corresponde del versículo 9 al versículo 11. Y cuando hablamos del bautismo de Jesús, debemos verlo bajo dos ejes importantes o dos premisas importantes, ¿no? Es obvio, primeramente, que Jesús no necesitaba bautizarse en el sentido de arrepentirse o en el sentido sí, realmente, o no quiere decir que Jesús se bautizó porque él era pecador, ¿no? Entonces, él no necesitaba de alguna manera arrepentirse, pero sí presentarse. Era importante antes de iniciar su ministerio el presentarse. Entonces, el bautismo es una manera de ver, el bautismo de Jesús lo tenemos que ver en una manera de presentación, ¿no? Cuando Jesús se bautiza, estamos nosotros viendo aquel sumo sacerdote del cual habla Hebreos, ¿verdad? Aquel sumo sacerdote intercesor. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, primeramente, el sumo sacerdote tenía que lavarse. Tenía antes de entrar, puesto que ya había anteriormente, ya se había sacrificado el cordero en la primera parte de lo que es el tabernáculo. Entonces, pues el sacerdote estaba manchado de sangre, había sudado. Entonces, para entrar al lugar santo, el sacerdote debía lavarse. Literalmente vemos que esto era un acto público en donde se veía cómo el sacerdote se limpiaba, ¿no? Entonces, vemos que este bautismo de Jesús es un simbolismo, una imagen de presentación, de cómo Jesús, antes de entrar a su ministerio, él debía de alguna manera representar esa limpieza. Y también presentarse como el cordero que sería sacrificado. De hecho, Juan el Bautista en capítulo 1, perdón, el apóstol Juan, en su evangelio, capítulo 1, versículo 29 al 30, él lo expresa, porque fíjense bien, adelante, vamos a Juan, Marcos, Lucas, Juan, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 1, 29 al 30, sobre esta misma situación, este pasaje paralelo a este,
escucha lo que dice. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿verdad? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vemos aquí Juan el Bautista señalando, ¿verdad? Que él sería el Cordero de Dios. Y además de señalar, él lo está presentando, él es el Cordero. Juan el Bautista está diciendo, como diciendo, ¿se acuerdan de que del cordero que se sacrificaba? Pues él es el verdadero cordero. ¿Se acuerdan de aquel sacerdote que entraba y que hacía la obra del sacrificio y que entonces se limpiaba antes de entrar? Pues él es el sacerdote, lo que está diciendo Juan. Él es el verdadero cordero, él es el verdadero sumo sacerdote. Entonces vemos este evento del bautismo como esta presentación pública de quién era Jesús. Jesús necesitaba esta presentación para poder iniciar su ministerio. Y segundo, su bautismo nos muestra ese deseo de identificarse con su pueblo. El que Jesús se haya bautizado no quiere decir que él necesitaba arrepentirse o no quiere decir que él necesitaba nacer de nuevo, sino que él deseaba identificarse con su pueblo. Es decir, su bautismo simbolizaba el bautismo de los pecadores en su justicia, en su muerte, también en su resurrección, para darles libertad del pecado y darles esa capacidad de caminar en una vida nueva. Jesús está, cuando se bautiza, él se está presentando, pero también se está identificando con su pueblo. De alguna manera, lo que está haciendo Jesús aquí es enseñándole a su pueblo la manera en cómo ellos debían obedecerle a él. Es por ello que titulamos este sermón como Identifícate. Vamos a centrarnos en este hecho de la identificación y preguntarte, antes de poder desarrollar, decirte, ¿vives tú identificado con Cristo? ¿Te identificas con Él en todas sus obras? Sabemos nosotros que Jesús murió, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a morir al pecado. En eso nos estamos identificando con Él. Sabemos que Jesús resucitó y nosotros nos identificamos en Él por cuanto nosotros hemos muerto a nuestros pecados y resucitamos a una vida nueva. ¿Tú te identificas con eso? Jesús se bautizó. ¿Y el bautismo qué significa? Sepultura. Entonces el bautismo nos habla de ese simbolismo de sepultura, de ser muertos del pecado y resucitar para vida nueva. ¿Tú te identificas con Jesús? ¿Mm? Mi familia y yo somos aficionados del Atlas, de un equipo de fútbol. Cuando vamos al estadio nos ponemos la playera. A veces hemos ido con Bruno y Bruno se pone su playera del Cruz Azul. Tenemos que orar por él, ¿verdad? Para que cambie de equipo. Pero nos identificamos porque nos ponemos la playera, ¿verdad? Porque nos sabemos algunos cánticos y pasamos bien el rato. O pasa que, por ejemplo, en algún trabajo te encuentras con una persona que estudió en la misma escuela que tú y entonces empiezas a platicar y te identificas con alguien de acuerdo a un interés que tú tienes. Claro que con el Señor es diferente, pero yo quiero decirte, ¿tú realmente te sientes arraigado al Señor de tal manera que te identificas con Él? Tú vienes aquí a la iglesia y tú te identificas con los demás en Cristo, por lo cual hablas las mismas cosas, vas a las mismas metas. La intención de Jesús es que no hay nada que Él no haya hecho que nos solicite hacer. Es decir, sus obras, todas las obras de Jesús, son el reflejo y el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. Todas sus obras son el reflejo y el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir para Él. Y cuando nosotros comenzamos a vivir en ese reflejo, en ese ejemplo de Jesús, nos estamos identificando con Él. Y entonces estamos nosotros caminando con Él,
bajo su voluntad. Y entonces aquí entramos al texto y dice el 9, vamos al texto, dicen, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. Entonces, aquí nos da este primer versículo, primeramente la procedencia de Jesús. Él era de Nazaret, de Galilea, ¿no? Esta región que estaba ubicada al norte de Israel, ¿no? Un pueblo escondido, tenía fama de estar olvidado este pueblito, ¿no? Donde no había nada importante en este lugar, humanamente hablando, es decir, todos los que habitaban en este pequeño pueblo, pues no aspiraban a más, sino a pescar o a tener algún oficio, ¿no? Es el caso de José, ¿no? Que se dedicaba a la carpintería, o algunos dicen que a la herrería, alguno de estos oficios. Entonces era un pueblo muy pequeño. Entonces Jesús vino de ese lugar, ¿no? Allí en este lugar se hablaba la lengua nativa, arameo, se hablaba un poco de griego, tampoco, como era un pueblo muy escondido, no tenían como mucha comunicación con otros pueblos, entonces muy pocos hablaban griego en ese lugar, y es probable que sí Jesús hablaba estos dos idiomas, ¿no? Jesús, es probable que hablara estos dos idiomas, y parece ser que Jesús pasó toda su juventud ahí. No sé si tú te has escuchado de, bueno, ¿qué hizo Jesús, verdad? Antes de bautizarse, ¿no? Y vienen ciertas cosas y algunos comentan que se fue a Egipto, que se fue a ciertos lugares. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí podemos ver, lo que yo puedo decir es que probablemente Jesús pasó toda su juventud con sus padres, ¿no? Ayudando a José, sujetándose a sus padres, ¿no? Así que Jesús, movido por el plan que él tenía, dijo, ya es hora de comenzar. El ministerio deja su casa, deja su hogar y es movido hacia el río Jordán, en donde Juan estaba bautizando, ¿no? Jesús, movido por Dios, movido por las escrituras mismas, él va a este lugar del río Jordán para ser bautizado por su primo, ¿eh? Su primo Juan el Bautista. Y aquí vemos la primera de las dos cosas que a Jesús le era necesario hacer antes de poder comenzar su ministerio, primeramente ser bautizado por Juan. El bautismo de Jesús fue altamente necesario. Te decía, en un sentido de identificación, en un sentido de presentación a su pueblo, no en un sentido de iniciación, como algunos dicen, no en un sentido de que él era alguien común y corriente y de repente se le ocurrió bautizarse y de ahí despuntó. No, porque de hecho dice la palabra que él fue lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, él tenía bien claro desde su juventud su plan, pero debía llevar este plan en los planes de Dios. Y es por eso que por ahí de los más o menos 30 años, 20 y tantos años, él va al río Jordán para comenzar su ministerio, ser bautizado por Juan. Juan el apóstol dijo en versículo 8 que él bautizaba con agua, pero que Jesús sería quien lo bautizaría con el Espíritu Santo. Juan el Bautista decía, estaba preparando este camino y dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene los va a bautizar con el Espíritu Santo. Esta afirmación hace que en Mateo 3, 13, 17 nos expresa esta oposición de Juan el Bautista de ser bautizado por Jesús. Dice Mateo 3, 13, 14, 13, 15, lo voy a leer. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y dice el 14, dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y entonces Jesús le responde, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Me encanta esta última expresión de Jesús que dice que cumplamos toda justicia. Dice Jesús, es necesario que se cumpla toda la justicia, que se cumplan las escrituras.
Es necesario que se cumpla todo lo que debo yo hacer en esta tierra. Juan le dice, ¿cómo es posible que tú me pidas que yo te bautice si tú eres el que realmente tienes que bautizarme? Jesús, es necesario, es conveniente, dice Jesús, que cumplamos toda justicia. Date cuenta aquí que la palabra cumplamos, no dice Jesús que cumpla yo toda justicia, sino que cumplamos. Aquí Jesús está escribiendo en primera persona del plural. Está hablando en plural. Es decir, que cumplamos, está hablando de su cuerpo, está hablando de su pueblo, está hablando de esta participación activa de su cuerpo, de su pueblo. Así que esto afirma que su bautismo está relacionado con esta identificación, con esta identificación y con esta presentación. ¿Para qué? Para hacer valer la justicia, para hacer cumplir la justicia. ¿No? Jesús se bautizó para para aquellos que habrían de creer en él, hicieran lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Buscar la justicia todo el tiempo, buscar la justicia de Dios, buscar la obediencia a Dios, buscar cumplir toda justicia. Jesús se identifica con su pueblo para decirle a su pueblo, identifíquense ustedes también en la justicia, cumplan toda justicia ustedes también. ¿No? Es por eso que la obra del bautismo automáticamente pues no salva, ¿verdad? Sino que confirma y te presenta a otros como un verdadero cristiano. El bautismo confirma ante todos que tú deseas buscar la justicia de Cristo. Es decir, cuando tú tienes ese deseo de ser bautizado, ese deseo de bautizarte, entonces tú te estás identificando y tú estás diciéndole a todos, a toda a la iglesia, estás diciendo que tú quieres buscar la justicia. Aunque algunos nada más lo hacen por emoción, o aunque algunos nada más lo hacen nada más se mojan, pero pues no hay una búsqueda de la justicia, ¿verdad? Entonces, el bautismo nos identifica con Cristo en su obra, en su muerte, por cuanto hemos muerto a nuestros pecados. De hecho, te decía que el bautismo significa sepultura y también nos identifica con Cristo en la resurrección, por cuanto hemos nosotros declarado por fe una nueva vida en Cristo. Y esa identificación debe ser evidente. Debe ser evidente que si tú eres bautizado, es evidente en tu vida que tú estás constantemente en esta identificación con Cristo, ¿no? Identificarme con Cristo debe ser evidente porque de no ser así, entonces fue un bautismo pues por emoción o nada más fue un chapuzón, ¿no? En este momento, como ocurrió con este Simón el Mago, ¿se acuerdan? Esta historia de Simón el Mago que quiso bautizarse y quiso recibir el Espíritu Santo para hacer artes mágicas con esto, y entonces Pedro le dice, tú y esto y tu dinero perezcan, ¿no? Entonces, entendemos aquí entonces que el bautismo es este acto de identificación, este acto de presentarme a otros, de que ahora busco la justicia, de que ahora busco a Cristo. Por eso yo creo que el primer acto de obediencia que hacemos como cristianos es el bautismo. El primer acto de obediencia que hacemos como cristianos es el bautismo. Porque en el bautismo tú le estás diciendo a todos que quieres buscar a Cristo, que quieres identificarte con Él. El bautismo es un acto público para que todos puedan decir, este hombre ha decidido seguir a Cristo y buscar su justicia. La pregunta aquí, ¿tú has dado ese paso al bautismo? ¿Tú has dado ese paso a esa identificación? Quiero que escuchemos el versículo 10. Dice así, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22 nos dice en este pasaje paralelo, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él
en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue bautizado y cuando subía al agua, entonces él ve abrir los cielos. En el original es como él vio desgarrarse los cielos y dice al Espíritu descender como paloma. Pero esta descendencia del Espíritu fue sobre él. O sea, todo estuvo sobre él. No quiere decir que literalmente fue una paloma, sino aquí lo indican como paloma, o sea, parecido a una paloma, esta descendencia, pero no realmente como una paloma. Entonces, veíamos en Lucas ahorita que fue una descendencia corporal, este espíritu cubrió a Jesús. ¿Sí? Isaías 11:1, que habla acerca de una profecía acerca de este hecho, nos dice que el Espíritu de Jehová reposó sobre él, más bien que reposaría sobre él. Y aquí se está cumpliendo Isaías 11:1, cuando el Espíritu reposó, el Espíritu estuvo sobre, de una manera, una descendencia corporal de cubrir. No es que Jesús no tenía el Espíritu Santo antes, sino que más bien aquí se confirma aquí se confirma y se presenta a Dios como que Él está ahí, de que Jesús está ahí y de que Dios iba a estar con Jesús en todo este caminar ministerial. Se confirma también que la Trinidad está presente en el plan divino de Dios, ¿no? Vemos aquí al Padre, al Espíritu Santo y a Jesús en acción. Notemos aquí que descendió sobre él, ¿no? Lo cubrió de manera corporal, ¿no? Ahora, quiero que recordemos un poquito, en el Antiguo Testamento, el sacerdote o cualquier rey debía ser ungido como esta representación, como esta identificación de que había sido llamado para hacer una tarea específica. Es decir, cuando se levantaba un sacerdote, cuando se levantaba un rey, se juntaban los líderes y lo ungían. Esto en un sentido de presentar, esto en un sentido de que se identificara con el pueblo. Entonces, cuando vemos aquí el bautismo de Jesús, es en ese sentido, de que Jesús se identificara, de que Jesús se presentara para esta tarea que le había sido encomendada por Dios. Este ritual de la unción se trataba de derramar aceite en aquella persona que iba a tener esta responsabilidad para cumplir con la tarea específica, ya sea para gobernar, ya sea para profetizar o para alguna otra función. Segunda de Samuel 12:7 nos dice algo así como: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. En Levítico 8:12 nos habla acerca también de este ritual, dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificar, ¿no? Este ritual de unción no era más que una validación de Dios de estar con estas personas para estos propósitos y para estas tareas. Es decir, el bautismo nos da esa idea de que Jesús, que Dios estaba validando a Jesús para la tarea de morir por los pecadores. De hecho, Jesús significa ungido. Y entonces el Espíritu de Jehová reposó sobre Cristo. Lo ungió, lo avaló, lo presentó ante todos. Y esta presentación fue una presentación espectacular, porque se abrieron los cielos y entonces en el Nuevo Testamento no vemos la voz audible, ¿verdad?, de Dios, pero en esta ocasión se escuchó la voz del cielo y esta voz decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice Hebreos 1:9: por lo tanto te ungió Dios, al Dios tuyo, con óleo de alegría. Vamos a Hechos 37, acompáñame a este pasaje.
Hechos 10, del versículo 37 al 38. Amén, ¿lo tenemos? Lo voy a leer. Me siguen con su vista. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este acto de bautismo fue una presentación de decir Dios, del Padre decir yo estoy con él, yo lo avalo, él es mi ungido, él es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿No? Vean qué tan importante es este hecho del bautismo de Jesús. Es una validación de Dios mismo, de una manera pública. ¿No? El bautismo de Jesús es esta confirmación de que Dios estaba con él, de que la Trinidad entraría en acción en la obra de Cristo para cumplir sus planes perfectos, para morir, para que Él viniese a morir por nosotros los pecadores. ¿No? Entonces, Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo para que públicamente viniese a cumplir esta obra salvadora. Y Dios públicamente anunció la complacencia de su Hijo amado. ¿No? Yo creo que por eso no vemos a Jesús como joven, sino como adulto, porque Dios a su tiempo y espacio llevó a cabo este plan salvador por Cristo, su Hijo amado. Es asombroso su plan. Dios tenía ya todo orquestado. Y en ese plan, Él debía presentar a su Hijo. Él debía abrir los cielos y hacer un llamado público a decir, este es mi Hijo. El que ustedes esperaban, este está aquí. Y yo estoy con Él. Y yo lo estoy validando. Dios mismo habló a todo el pueblo. O sea, los incrédulos solamente decían que esto no era cierto por su necedad, pero ellos habían escuchado. La mayoría de los que estaban ahí habían escuchado que Dios mismo lo avaló. El Dios de sus antepasados estaba avalando a Cristo como el ungido, como el Salvador. Y esto es asombroso, es impactante el plan de Dios y su evangelio. Y yo me quedo con esta expresión de Dios que dice, Él es mi Hijo en quien tengo complacencia. Dios se complace únicamente de su Hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ninguno, solamente hay un Hijo. Y Dios se complace de ese Hijo, que es Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces esa misma complacencia en Cristo, ahí es donde entramos nosotros y nosotros estamos en Cristo. Pero no hay una complacencia de nosotros sin Cristo, porque solamente Dios se complace del Hijo. Dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ojo, la clave de que nosotros podamos identificarnos con Cristo es en la palabra en. O sea, tú puedes identificarte con Cristo únicamente cuando dice en Cristo, por esta palabra. Porque, recuerda, en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Porque en Cristo no hay condenación, porque en Cristo somos más que vencedores. Cristo es el medio de esta identificación. Solamente en Cristo. Entonces, la única manera en que tú puedes identificarte con Cristo es que Él esté en ti. Fuera de Él no puedes identificar. De que tú estés, esta preposición en nos indica unión, ¿verdad? O sea, la única manera en que tú puedes identificarte es unido a Cristo. Porque el Padre solamente se complace del Hijo, no se complace de ti. Se complace del Hijo y si tú estás en el Hijo, hay complacencia. Por tanto, tú unido a Él, hay complacencia al Padre. Tu naturaleza
su simple naturaleza no puede complacer a Dios, ni siquiera quiere estar con Dios, a menos que Cristo esté en nosotros, a menos que Cristo haya morada en nuestro ser, ¿no? Entonces, es por eso que no debemos meterle de nuestras ideas de querer ayudar a Dios, de que tú puedas sorprender a Dios, de que podamos resolver nuestros problemas a la luz de nuestra propia inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque sin Cristo, el que tú quieras resolver algo, es más, lo vas a echar a perder todo. Si tú quieres resolver algo en tu propia prudencia, va a salir mal, lo vas a echar a perder. Pero en Cristo vamos a ser guiados a su plan, a su voluntad. En Cristo vamos a responder de la mejor forma, porque entonces en Cristo nos estamos identificando con Él, y entonces en esa identificación nosotros vamos a saber qué hacer en cualquier situación. Por eso en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos nuevas criaturas. Decía en Juan 15, ¿verdad? Que permanece en Él y yo en ti. Y entonces en esa permanencia en Cristo, entonces Dios va a hallar complacencia. Y entonces Él será glorificado. ¿Tú quieres complacer en Dios? Tú necesitas permanecer en Cristo, creer en Cristo y arrepentirte, porque solo Él en nosotros puede hacer que el Padre sea complacido, puesto que el Padre únicamente se complace de Cristo. Identifiquémonos, hermanos, con Cristo, permaneciendo en Él, tal cual Cristo permaneció con su Padre. Vamos a Juan 15. Juan 15 del 4 al 5. Fíjense el número de veces que se repite aquí la palabra en. Y dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados, sin Cristo, nada podéis hacer. Pero en Cristo, o sea, unidos a Cristo, llevaremos mucho fruto, ¿verdad? O sea, nosotros somos pámpanos. Los pámpanos no pueden hacer nada a menos que estén en la vid, ¿verdad? Que estén plantados en la vid. Lo mismo, tú eres un pámpano, tú no puedes hacer nada a menos que estés plantado en Cristo. Tú necesitas, el pámpano para dar fruto necesita los nutrientes de la vid, ¿verdad? Nosotros para dar fruto necesitamos los nutrientes del Señor, de Cristo, para poder dar fruto. Y tú dices, es que yo quiero vivir en paz, yo quiero dejar de hacer cosas, quiero que mi matrimonio cambie, quiero dejar de ver ciertas cosas, quiero dejar de ver otras mujeres, quiero de frecuentar otras personas. Hermanos, ¿sabes por qué te es difícil dejar el pecado? Porque, porque, porque lo estás haciendo conforme a tu inteligencia y no vas a poder dejarlo. Es más, no quieres dejarlo. No puedes dejarlo, ni quieres dejarlo. Vas a seguir haciendo lo que haces en pecado porque Cristo no está en ti. Es necesario que Cristo en nosotros pueda llevarnos a tomar decisiones con base a su voluntad, ¿no? La permanencia en Cristo, y nosotros permanecemos en Cristo, Cristo en nosotros, buscará la justicia, buscará lo más conveniente, y lo más conveniente es la justicia. Y saben qué, hermanos, la justicia es una persona, Cristo, el Rey de justicia. Entonces, vamos a Romanos 6, 3 al 5. Romanos 6, del 3 al 5.
Fíjense bien lo que dice. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, identificados en Cristo, ¿no? Hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos identificado también con su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está el apóstol Pablo está dando esta explicación de por qué ellos se bautizaron. Ustedes se están identificando, ustedes han sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, muerte de los pecados, ¿verdad? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, entonces aquí viene, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, tu credencial como cristiano debe ser, yo he muerto a mis pecados para andar en vida nueva, ¿no? Y la esperanza de ser resucitado en el día final como un cuerpo nuevo, como Él, ¿no? Para estar con Él. Hermanos, ¿estás tú en ese andar? Porque dice aquí, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, identificados con Cristo en sus obras, en su muerte, ¿verdad? En su resurrección. Entonces, así también, identificados en ello, andemos en vida nueva. ¿Estás tú andando en esta vida nueva con Cristo? ¿O estás solamente jugando a ser cristiano? ¿Solo estás viniendo a la iglesia como si fuera algo que tienes que hacer o porque alguien más va, o como si fuera un club nada más, o como un amuleto para sentirte bien? Dice algunas personas que vienen a la iglesia nada más para cargar pilas, pero la idea aquí del Señor es para que tú andes en vida nueva. Primero, hermano, esto es importante, primero es ser para después hacer. Tú primero tienes que ser para que entonces puedas hacer. Y ser es estar en Él. Y ser es estar unidos a Él. Tú puedes llamarte cristiano puesto que tú estás unido a Él, porque tú estás siendo en Cristo. ¿Te estás identificando con Cristo? ¿Tu vida demuestra esta identificación con Cristo? ¿De que andas en vida nueva? ¿De que has muerto a tus pecados? ¿Y de que has resucitado para una vida diferente, una vida nueva? ¿Lo estás viviendo? ¿O sigues igual que antes o peor que antes? ¿No has visto un resultado de años que vienes a la iglesia? ¿No has visto un resultado ahora? Entonces tú necesitas nacer de nuevo en Cristo. Tú necesitas ser bautizado en Cristo. Tú necesitas identificarte con Cristo. Tú necesitas vivir en Cristo. Fíjate lo que decía Pablo. Con esto terminamos. Gálatas 2:20. Tú podrás decir, hoy en día, tú podrás decir esto que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Seguramente se lo saben de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ve esta identificación de Pablo? Dice, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Yo me estoy identificando en esta crucifixión. Me estoy identificando en su muerte. En lo que Él hizo. Dice, entonces ya no vivo yo. Puesto que me identifico como Él, yo ya no vivo, yo ya quedé en el pasado. Dice, mas vive ahora Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, su vida en la parte terrenal, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que dice Pablo, lo que yo vivo aquí en esta tierra, lo vivo, pero a causa de la fe en el Hijo de Dios. No lo vivo a causa de mis ideas, de mis pretensiones, dice, a causa de la fe del Hijo de Dios, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean aquí, esta identificación de Pablo también tiene que ver con esa impresión que tenía Pablo de Cristo. Dice, Él me amó a mí. De manera que yo me identifico y aparte me he asombrado, por eso vivo en la fe, porque habla, Él vive en mí
puesto que yo entiendo ahora que Él me amó y yo entiendo ahora que Él se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú podrás decir esta frase hoy? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué tienes? ¿Qué es aquello que todavía estás viviendo tú bajo tu perspectiva? ¿Qué es aquello que todavía estás viviendo en ti y no en Cristo? ¿Qué es aquello que te estorba para vivir completamente en Cristo y decir, ahora Cristo vive en mí? Y cualquier cosa que yo vivo aquí, en mi trabajo, en mi familia, cualquier cosa que vivo en la carne, entonces yo me pongo el propósito de vivirlo en la fe de Cristo, del Hijo de Dios, el cual yo entiendo que Él me amó y se entregó por mí. Tu vida aquí en esta tierra debe estar con la vista fija en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por ti, el cual te amó. ¿Qué es aquello que te estorba? ¿Qué es aquello que tienes que dejar? ¿Qué es aquello por lo cual tienes que morir? ¿Qué predomina más en ti, tú o Cristo? Cuando tomas una decisión, ¿quién toma la decisión, tú o Cristo? Cuando vas a hablar con tu familia, ¿quién toma la decisión, tú o Cristo? Cuando vas a comprar algo, cuando vas a eh, elegir un trabajo, para cuando vas a elegir algo, ¿quién toma las decisiones? ¿A la luz de qué tomas las decisiones? ¿A la luz tuya, a la luz de tu conveniencia o a la luz del Señor, a la luz de la fe? Muy sencillo. Por ejemplo, si vas a tomar la elección de un trabajo, ¿no? Y este trabajo te piden venir los domingos, ¿no? Te piden ir los domingos. Ahí es muy claro, ¿verdad? Si tú dices sí a este trabajo es porque tú tomaste esta decisión, porque tú sabes que los domingos es para el Señor. Entonces no acepto ese trabajo. O sea, es tan fácil a veces que a veces nosotros nos cerramos a estas cosas porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y dice Pablo, ya no vivo yo. Tenemos que quitar nuestro yo de un lado, quitar nuestras pretensiones. ¿Se acuerdan de Proverbios 3, 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, se trata de Cristo, de buscar la justicia. Examínate, evalúate, pide a Dios que te permita ver en qué áreas todavía tú quieres tener el control. Ríndete y comienza a caminar en Cristo. Comienza a tomar decisiones en Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque nos permites comprender tu palabra. Sí. Gracias porque nos tienes aquí, en este lugar, con aún todas nuestras fallas, aún toda nuestra incapacidad, Señor, de ti. Aún así estamos aquí, Señor, porque te reconocemos, porque entendemos que estar aquí es conocer tu verdad. Estar aquí es reconocer quién eres tú en tu, en tu soberanía, en tu gloria, en tu poder. Señor, pedimos tu intervención en nosotros. Que Cristo esté en nosotros, que Cristo realmente tome posesión de nuestra vida para que entonces pueda ser más clara, puede ser más claro el propósito por el cual estamos aquí, que es darte la gloria en todo, Padre. Perdona si hemos fallado, perdona si hemos tomado decisiones bajo nuestra propia prudencia, Señor, y enséñanos, capacítanos en el tropiezo, Señor, a que nosotros podamos comprender de quién se trata esta vida, de saber que se trata de permanecer en la vida, permanecer en Cristo. Señor, y tú darás fruto y diligentes a esto, Señor, podamos ir caminando hacia la meta,
que es parecernos a este varón perfecto, Cristo mío. Y para que cuando tú llegues y para cuando tú vengas por tu iglesia, tú halles complacencia, puesto que en Cristo caminamos en ti, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Te glorificamos, te bendecimos. Amén.